bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro, esta nueva mesa dentro de estas impresionantes jornadas que está organizando el ILIA y la Universidad de Artes de Ecuador. Estamos muy contentos y agradecidos en lo personal de esta invitación a coordinar este espacio, a ser anfitrión de un panel tan interesante y tan importante para la producción de conocimientos en nuestras universidades de artes en la región. Bueno, como todos y todas saben, este encuentro y esta mesa es sobre investigación en artes, vínculos con la comunidad y educación popular. Esta es una mesa organizada junto con el ILIA y el Grupo de Trabajo de Artes, Educación y Ciudadanía, un grupo de trabajo que tenemos junto con Claxo y varios colegas de universidades de toda la región, y también podríamos decir en articulación con el grupo de trabajo que coordina Fabián, uno de nuestros invitados y ponentes en esta mesa, sobre pedagogías críticas latinoamericanas y educación popular, también de Claxo, así que bueno, es una mesa que presenta ya de por sí varias articulaciones institucionales que creemos de alguna manera es el modo también de producir conocimientos en la universidad. Bueno, solo para introducir un poco y darle la palabra a nuestros invitados, invitadas, investigar en artes, de alguna manera, para nosotros siempre en las universidades que nos toca trabajar, en mi caso en la Universidad de Artes de Argentina, tiene que ver con establecer un diálogo de saberes, y sin duda es necesario romper ciertas formas de producción de conocimientos muy anquilosadas, muy establecidas ya en nuestras universidades más bien de corte tradicional, y las artes tienen de alguna manera no solo la potencia, sino diría la obligación de traer estos debates como el de este panel y de estas jornadas, una vez que han integrado, ingresado y forman parte hoy del territorio de las universidades. Podemos decir que creo que las artes están en la universidad, o deberían estar en la universidad, para comprometerse a transformar la universidad, ¿no? Hace no mucho tiempo, el año pasado, participó cuando en un mundo en el que todavía podíamos atravesar las fronteras, no es el que nos toca vivir lamentablemente ahora, participábamos en UARTES de unas jornadas muy importantes acerca de cómo evaluar la calidad universitaria en carreras de artes. ¿Cuáles son las rupturas, nos preguntábamos, que hay que hacer para producir, para ir en contra de un modelo estandarizado y guiado por patrones normativos que en general están forjados o han sido forjados para otras disciplinas, ¿no? Sobre todo las disciplinas profesionales y las disciplinas científicas. Y en más de una de esas mesas de debates de 2 días bastante intensos, llegábamos a la conclusión de que las artes tienen de por sí siempre el gen de romper con los moldes disciplinarios, y la investigación en artes particularmente no puede darse de ninguna manera, ni de manera siempre completa, si no es en diálogo con sus comunidades, ¿no? Es decir, creo que esta mesa particularmente tiene mucho para aportar en este sentido, y sobre todo si pensamos que las artes tienen que ayudar a transformar el mundo, a crear nuevos mundos, y las artes en la universidad, diríamos, como dije antes, a transformar la universidad y establecer nuevos patrones de investigación que incluyan, que establezcan una ruptura con la epistemología racionalista, científica, y nos ayuden a establecer este diálogo de saberes. Bueno, en este sentido, tenemos un panel realmente de lujo que me enorgullece presentar, y vamos a comenzar por darle la palabra y la intervención a Bradley Hilgert. Bradley es docente en el Departamento Transversal de Teorías Críticas y de Prácticas Experimentales en la Universidad de las Artes de Ecuador, y coordina la maestría en Políticas Culturales y Gestión de las Artes. Tiene un PhD y 2 maestrías de Ohio, de la Universidad de Ohio, y escribió su tesis doctoral sobre el pensamiento de Ignacio Ellacuría y sus resonancias en la literatura salvadoreña de la misma época.
Actualmente participa en una investigación colectiva sobre pedagogías y metodologías críticas latinoamericanas en vinculación con la comunidad, con un enfoque especial en el trabajo de Juan García Salazar. Bueno, Bradley, te damos la bienvenida, un saludo especial y la palabra para que comiences tu intervención. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias también a Ilia y todos los organizadores del evento. Tengo una presentación que voy a poner ahí con el título. Bueno, muchas gracias. Como dije, realmente es un honor compartir la mesa con ustedes. Espero que podamos tener una buena conversación y discutir algunas ideas, ¿no? Yo quisiera comenzar mi ponencia con un recorrido breve de nuestra coyuntura. Es decir, yo hablo como académico que vive en Guayaquil en medio de una crisis sanitaria que ha sacudido nuestro mundo entero y de forma particularmente salvaje nuestra ciudad. Ser académico en este contexto es complejo porque hay varias interpelaciones que se entrecruzan y se amplían. Ayer en una de las mesas, la profesora Mafo López habló de cómo las fronteras entre la maternidad y la esfera profesional se borran, cosa que también vivo en carne propia con 3 niños menores de 6 años en casa. Me parece que lo que estamos viviendo es justamente la tensión entre la vida y un sistema dirigido más bien hacia la acumulación a través de despojo. Tal vez hablaremos de eso más adelante. Más allá de las dificultades que se presentan en estos momentos, en comparación con lo que se viven las grandes mayorías de la ciudad, seguimos siendo sujetos de privilegio. Tuvimos acceso a una buena educación, contamos con los recursos necesarios para seguir trabajando, tenemos trabajo, etc. A pesar de eso, los que presentamos en este quinto encuentro y que formamos parte de la Universidad de las Artes, estamos hablando desde una institución que está peligrando con un saqueo brutal. Y en este sentido nos parecemos a muchas otras instituciones de educación superior en el país. Estamos por terminar el mes de julio sin ser pagados por el trabajo realizado en el mes de junio. El Consejo de Educación Superior emite resoluciones y reformas que aumentan la carga laboral de los docentes a hasta 26 horas semanales con hasta 80 estudiantes por grupo, así dejando a algunos compañeros en otras instituciones con más de 600 estudiantes bajo su cargo. El Ministerio de Finanzas, a pesar de tener varios juicios políticos y de haber recibido de la Corte Constitucional la orden de detener el recorte y devolver el dinero a las universidades, no cumple con entregar los fondos presupuestados hasta que cada institución realice recortes significativos internamente. Aquí, en la Universidad de las Artes, llevamos tiempo enfrentando varios obstáculos en nuestro proceso de institucionalización y estamos atrasados en hacer efectivo el principio de cogobierno, por fin trazando el camino de tener autoridades electas y autónomas. Todo indica que hay un deseo de privatizar la educación superior en el país, así cumpliendo con el sueño neoliberal de dejar la educación de nuestros ciudadanos en manos del mítico mercado. Otra forma de realizar la acumulación a través del despojo. Hago este recorrido porque esta coyuntura pone en primer plano unas disputas ideológicas sobre la educación y sobre el qué hacer de la universidad ahora en el siglo XXI. En mi ponencia quiero centrarme en esas disputas y quiero abogar por una pedagogía de la liberación, una pedagogía por y para la vida. Quiero plantear unas líneas básicas para pensar una universidad pertinente, apoyándome en mi propia experiencia en proyectos con las comunidades marginalizadas en Guayaquil y con las pedagogías populares. Obviamente las disputas a las cuales me refiero son grandes y complejas. No me será posible abarcarlas en una ponencia de 15 minutos. Por eso voy a centrarme en un discurso que se ha venido profundizando durante la pandemia para ilustrar las diferentes posiciones y para construir mi argumento. El 10 de este mes, tanto en mi país de nacimiento como en mi país de residencia,
se hizo visible una posición peligrosa con respecto a la educación superior. Por su parte, Donald Trump publicó un tweet en que reclama que las universidades han sido apropiadas por la izquierda y que ahora se dedican a adoctrinar en vez de educar. Por estos lados, el papá del ex vicepresidente, Ramón Sonneholzer, sujeto que ha tenido mucha influencia en la configuración de nuestra comisión gestora actual, se refiere a los docentes, algunos docentes como resentidos y a la necesidad de realizar una auditoría pedagógica porque alega que los procesos actuales, y le cito, podrían estar manipulando el espíritu de los estudiantes usando activos públicos para sostener feudos doctrinales y no creando artistas libres, y le cito. Me parece que el meollo del asunto queda en el uso de usar activos públicos y en la noción de la libertad. Lo interesante para mí es que la primera posición que tomamos muchos de nosotros frente a esos discursos es la defensa de la libertad de cátedra. En ese sentido, nuestra postura no se distingue tanto de la postura de Trump ni de Sonneholzer, tanto como quisiéramos, ¿no? Si en nuestro rechazo a esta negación del pensamiento crítico, denominada aquí manipulación del espíritu y feudo doctrinal, lo tipificamos a este discurso como neoliberal, debemos también nosotros buscar elaborar un contradiscurso post-neoliberal. Y esto implicaría salir de la paradigma liberal. Es decir, en vez de defender la noción de libertad de cátedra, debemos buscar otro criterio central. Y es aquí donde las pedagogías populares latinoamericanas nos ayudan bastante. El primer punto de mi argumento, entonces, tiene que ver con lo que la teórica nicaragüense Ileana Rodríguez llama los límites del liberalismo. Uno de estos límites se encuentra en lo que estoy señalando con respecto a la libertad de cátedra, ya que puede convertirse en un sinsentido en cuanto hace imposible la conciliación de equipos de trabajo y propicia la individualización del ejercicio docente. En la lógica liberal y neoliberal, el Estado debe reducir su capacidad reguladora para proteger el fin último de la lógica moderna, el individuo, especialmente su propiedad privada. Para pensar el significado de la libertad es imprescindible darnos cuenta de la tensión entre lo individual y lo colectivo. Esa aparente incompatibilidad de la libertad individual y los derechos colectivos constituye uno de los límites fundamentales del liberalismo. Según Rodríguez, esta tensión es una de las discordancias primordiales del liberalismo. Lo que ella subraya en su texto es la característica fundacional del individualismo para el pensamiento liberal, la contradicción que amenaza con tumbar el edificio del sistema político viene al momento de determinar cuáles son los individuos que merecen la protección del Estado. Y es allí donde las clasificaciones sociales provenientes del momento colonial asoman la cabeza. Y es justo eso lo que está en debate con el tweet de Donald Trump y la nota de Sonneholzer. En la reforma de Córdoba, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria fueron planteadas para proteger el individuo como representante de una colectividad más amplia frente a una clase dominante. En esos otros discursos contemporáneos, dicha libertad suele ser convocada para proteger a un individuo que se vincula con la clase dominante o un lugar de privilegio y que de alguna manera se ha desvinculado de las demandas de una colectividad más amplia. Tanto los enunciados de Trump o Sonneholzer como la oposición que ha generado en defensa de la libertad de cátedra se basan en el individuo posesivo y la concepción negativa de su libertad, ambos principios del pensamiento liberal. Si intentamos sacar algunos aprendizajes sobre la pandemia desde la perspectiva de las pedagogías populares, podríamos hasta llegar a estar de acuerdo con la necesidad de realizar una auditoría pedagógica de los procesos de nuestras universidades, pero con una fundamentación radicalmente distinta. Quiero hacer énfasis aquí sobre la manera en que la propuesta universitaria de Ignacio Ellacuría nos ayuda a pensar un modelo universitario de la liberación, así superando los límites del liberalismo.
Recordemos que Ellacuría fue mártir de la Universidad Centroamericana, donde también fue rector y vicerrector de proyección social. Ellacuría en su tiempo instaló un modelo de universidad distinto en que la universidad elabora desde su propio quehacer universitario una praxis histórica. Es decir, se hace cargo de, se carga con y se encarga de la realidad histórica. Por ende, y le cito, el sentido último de la universidad y lo que es en su realidad total debe mensurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica, en la que se da y a la que sirve. Fin de cita. Bajo este modelo, uno de los objetivos de la universidad era la de poner en praxis la libertad positiva, es decir, en liberación, cosa que entiende Juan García, quien veremos después, como acción afro-reparativa. La liberación, concepto que es fundamental de la libertad, tiene un doble gesto. Por un lado, es la liberación de las estructuras y exigencias del sistema actual que oprime. Por otro lado, es una liberación para las mayorías oprimidas. Para poder historizar este modelo universitario, Ellacuría planteó un nuevo principio rector para la universidad, lo que aquí en Ecuador llamamos vínculo con la sociedad y lo que él llama proyección social. La proyección social, según Ellacuría, no es ni servicio social ni un trabajo de caridad. Es una postura ética y teórica que pone a la universidad en contacto directo con la realidad histórica y a través de la perspectiva de las mayorías oprimidas. Ese contacto permite dos momentos que Ellacuría llama, por un lado, el momento experiencial en que, le cito, la realidad se haga presente en el hacer universitario, y le cita, y el momento relacional, le cito, que descubre las conexiones esenciales y las leyes fundamentales que rigen al acontecer popular. Para Ellacuría, ese contacto, resultado de la proyección social, permite que la libertad historizada resulte liberación y posibilita una universidad distinta, una que desde la realidad latinoamericana busque revertir inequidades. Aunque esa opción preferencial por los oprimidos pone la universidad a servicio de la liberación, no por eso implica que el trabajo universitario pierde su autonomía. La universidad centrada en la liberación popular tiene que mantener su conciencia crítica, aun cuando se trata de posiciones y acciones de las clases populares. La diferencia fundamental es que esa crítica se dirige al mejoramiento del movimiento de la liberación popular. Es más, Ellacuría sostiene que así la universidad cobra una autonomía profunda cuando se posiciona con las mayorías populares, porque esta posición supera lo que él llama el prejuicio burgués, cosa en que entiende la universidad como estatus. Miren otra vez esos enunciados de Trump o Sonojoso. Y se distancia de la irracionalidad reinante que podríamos decir que domina nuestros tiempos. Es fundamental señalar que la proyección social de Ellacuría no pretende imaginar una universidad élite que habla por los sectores populares, sino una en que los sectores populares realmente inciden en los saberes producidos por la universidad y hasta en su propia estructura. En el caso que estamos discutiendo aquí, incide en la propia investigación de la universidad. Es decir, la universidad presta su voz para las luchas populares, pero esto hace, y le cito, haciendo participar a las mayorías silenciadas en la discusión intrauniversitaria de los problemas nacionales. Fin de cita. Estamos por conformar nosotros el órgano colegiado superior. Imagínense si podríamos incluir miembros de las comunidades dentro de esa órgano. Ese un poco es el gesto de Ellacuría. Tampoco implica que la universidad atiende a todas las mayorías populares, ya que en términos de infraestructura esto hubiera sido imposible en El Salvador en su momento y sería imposible en Ecuador hoy, sobre todo por los recortes. La propuesta de Ellacuría es para un modelo universitario en que la clase popular no constituye un mero objeto de estudio, sino el sujeto histórico de la transformación social que se busca como institución.
La proyección social de Ecoría, en conjunto con la codeterminación de las clases populares, hace que la conciencia popular crítica esté presente en la configuración misma de la universidad, para de ahí devolver esta conciencia crítica a la sociedad entera con la fuerza social que ya es la universidad. Según este modelo, quien debe realizar la auditoría pedagógica sugerida por el señor Zonnehauser son las clases populares, así para garantizar que lo que estamos impartiendo sea una educación que sirve, una educación pertinente. Quiero terminar mi ponencia intentando aterrizar brevemente las ideas de Ecoría en el Ecuador, pidiendo ayuda del maestro Juan García Salazar, destacado intelectual afroecuatoriano. Es interesante escoger a Juan como modelo a seguir para la Universidad de las Artes, porque él ha dicho explícitamente: no soy artista, no bailo, no canto. Esta afirmación de Juan García no tiene que ver con una falta de capacidad artística. Sin duda, manejaba bien la técnica de la escritura, se puede encontrar ese aura artístico dentro de sus textos. Su posición más bien tiene que ver con su ética de ponerse al lado del pueblo afroecuatoriano. Y en ese sentido, se aleja de los mecanismos de poder. Tomamos, por ejemplo, la escritura. Le cito: la escritura tampoco ha tenido importancia o función histórica al interior de estas comunidades. La palabra escrita, desde luego, no es el mecanismo por medio del cual las comunidades típicamente transmiten sus filosofías, pensamientos, conocimientos y enseñanzas. Ambos, la escritura y el Estado, son considerados como fuerzas casi fuera de imposición. Fin de cita. Es por eso que Juan se plantea no como escritor, sino como obrero de la palabra, como alguien que recupera la palabra de ancianos, la pone en letras y la devuelve a la comunidad. El acto de devolver la palabra a la comunidad se vincula con la forma en que Juan García entiende la cultura y su propio quehacer dentro de ella. Por un lado, él conceptualiza la cultura, sobre todo la cultura afroecuatoriana, que produzca su propio conocimiento a través del baile, del canto, como, y le cito, la única expresión que contesta al poder y que no hiere a nadie. Cuando usted expresa su cultura, usted contesta todo. Fin de cita. Juan, al ser maestro y obrero del proceso dentro de esa cultura, opta por una posición de escucha, una posición subalternista, sumisa. Escuchemos sus palabras. Decir enséñame es un signo de sumisión, humildad, sencillez. Ello nos induce a pensar en la enseñanza de nuestros ancestros en lugar de escucharlo de afuera. Debemos escuchar a nuestros ancianos que son sabios en lo que hacen. Fin de cita. Estar atento a las enseñanzas de los ancestros para Juan García era un acto de resistencia. Y uno de los aprendizajes más claves que rescata Juan García de sus abuelos para enfrentar los desafíos del día de hoy es el palenque. Le cito: los palenques, tal como lo construyeron los cimarrones y las cimarronas, tienen que ser entendidos como un territorio-nación, un espacio geográfico libre y autónomo, donde las personas que se rebelaban contra la esclavitud podían vivir en libertad y reconstruir sus identidades destruidas por los procesos esclavistas. Si vamos a imaginar la universidad como lugar para aterrizar la pedagogía de la liberación, debemos buscar convertir la universidad en palenque. El palenque, según nos explica Juan García, es ese espacio de liberación y de libertad imaginada en términos positivos. Es un espacio territorio, y le cito otra vez, para el reacomodo, el reencuentro entre las y los esclavizados que buscaban la libertad. Los palenques territoriales que los negros y marrones construyeron en algunos lugares del continente marcan el nacimiento de una nueva sociedad en las Américas. Siguiendo el ejemplo de Juan García, podemos saber que nuestro objetivo no debe ser la creación de artistas libres, sino más bien debemos buscar crear como él, obreros de la palabra, obreros del proceso. El señor Zonnehauser estaría equivocado en decir que lo que buscamos nosotros es instalar feudos doctrinales. Más bien, al aplicar un modelo universitario de la liberación,
basado en las pedagogías críticas y populares aquí en el Ecuador, tendríamos que optar por una academia palenquera. Con esto cierro, pero no sin antes reconocer que para Juan García la noción de Palenque implica necesariamente una reterritorialización, es decir, es un proyecto de deshacer las políticas de despojo. Y en ese sentido no es compatible con los recortes ni los repartos que estamos viviendo actualmente en el Ecuador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bradley. Impresionante tu exposición. Has hecho un recorrido no solo histórico e intelectual, sino absolutamente situado en una coyuntura por demás preocupante y triste que está viviendo indudablemente el Ecuador y particularmente la UARTES. Así que desde Argentina, en principio, solidaridad con ese proceso de lucha que entendemos bien. En Argentina, en nuestro gobierno anterior, hemos tenido exactamente los mismos problemas y hemos tenido que afrontar situaciones muy similares. Así que, pero muy clara la exposición y espero que sí a todos los que están siguiéndonos, los participantes que están siguiendo el encuentro puedan ir haciendo llegar sus preguntas que iremos sistematizando para luego continuar el diálogo en una segunda instancia, porque creo que en particular ya esta primera exposición ha abierto múltiples líneas desde las cuales tenemos que seguir profundizando el debate y, por qué no, incentivando la acción, que creo que en ese sentido ha ido muy claramente tu exposición. Ahora vamos a continuar con Cecilia Tosorati. Cecilia es una colega de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Cecilia es profesora en letras de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también de Argentina, y magíster en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Tiene un diploma en estudios avanzados en cultura y sociedad por el IDAES. Desde 2016 hasta la actualidad se desempeña como secretaria de Extensión Cultural y Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Es integrante de la red de extensión universitaria REXUNI del CIN de Argentina y de la Comisión de Género de la Asociación de Docentes y Artistas de la UNA ADAI. Investiga el problema de la representación de la memoria histórica en articulación en el teatro contemporáneo y coordina proyectos de extensión que vinculan arte, inclusión y territorio, y es docente de la asignatura Semiótica General del Departamento de Artes Dramáticas de esta universidad, de la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, su exposición se llama Arte y Territorio, experiencias de inclusión y producción artística en la Universidad Nacional de las Artes. Gracias, Ceci, por acompañarnos. Te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Le agradezco a la Universidad de las Artes de Ecuador por esta invitación, a Damián, y bueno, y saludo a mis colegas de la mesa y también me solidarizo con la situación de todos los docentes y las docentes de la Universidad de las Artes de Ecuador. Como presentó Damián, yo quiero contar 3 experiencias de inclusión y producción artística que hicimos en la Universidad de las Artes, que denominamos experiencias de arte y contexto, y que nos llevaron a hacernos unas preguntas en relación a arte a dónde, arte para quiénes, arte con quiénes. Pensamos que esta relación entre arte y territorio implica también preguntarse por las prácticas pedagógicas, las formas de construcción de saberes y los modos de creación artística. En estas experiencias que voy a contar, no sé si Dami querés poner los videitos o primero las presento. Si podés poner, son videos muy cortitos, de 1 minuto, que recogen, digamos, la experiencia de una serie que llamamos Arte y Contexto. La serie completa está en una plataforma
de la universidad que creamos en este ámbito de pandemia que se llama Las Artes Conectan para construir un espacio de comunicación y de conexión con la comunidad. Este primer video que va a activar Damián tiene que ver con la experiencia, el anterior, la experiencia desarrollada en el Hospital Borda, un hospital psiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires. Si querés disparar el video. Ese proyecto se llamó Proyecto Nexos, se hizo entre el 2015 y el 2018 en el Hospital Borda, que es un hospital psiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires, un hospital de varones con trastornos psiquiátricos agudos y moderados. También hay un servicio que es hospital de día. No hay sonido, ¿no? Perdone, ¿no hay sonido, Ceci? ¿No sale el sonido? Sí tienen sonido los videos. Sí, yo lo escucho, pero indudablemente hay un problema técnico y no... ok. No está saliendo el sonido al aire. No. Bueno, en todo caso, el sonido, pero... puedo contar arriba de las imágenes, como para que puedan... Perfecto. Les contaba que este proyecto, lo hicimos entre el 2015 y el 18 en un hospital. Ahí se ve al subdirector, y consistió en una serie de dispositivos de talleres de artes interdisciplinarios, de diferentes cruces y lenguajes, donde la característica era que en estas clases había el dispositivo incluía al personal del hospital, a los enfermeros y los jefes de servicio y los docentes, y las docentes de la universidad, también iban estudiantes. Ahí hay un momento de sala en espera que era un proyecto, dentro del proyecto Borda era un dispositivo de trabajo en espera con los pacientes que iban a las guardias, y eran pacientes ambulatorios, y se generaba un taller en la guardia que se llamaba Arte en Espera. En este otro video, el siguiente. En el siguiente video es una experiencia que se hace desde el Departamento de Artes Musicales y Sonoras. Es un cruce de orquestas que se da entre una orquesta de tango creada en una escuela de la ciudad de Buenos Aires, del sur de la ciudad de Buenos Aires, con un perfil de estudiantes muy particular, estudiantes repitentes, estudiantes que han sido expulsados de otras instituciones o que han repetido sus años y sus cursos de estudio. En esta escuela se crea esta orquesta que se llama Punto Sur, y este proyecto específico es un proyecto que cruza un ensamble de tango de la universidad con la orquesta Punto Sur. También, si quieren ver los capítulos, pueden entrar ahí. Y por último, la otra experiencia, y una más, que tiene que ver con un taller y una cátedra. En este momento se convirtió en una cátedra abierta de danza comunitaria, que es un taller que nace en el año 2000, en plena crisis económica de la Argentina. Es el siguiente. Empieza como un taller que se llama Bailarines para toda la vida. El taller se da en una fábrica recuperada, y la propuesta, acá, la propuesta es... Empezó como un taller de extensión del departamento a la comunidad, que empezó a convocar a gente que no venía de la danza, que no tenía recorridos en el movimiento. La idea era tener un elenco, un grupo abierto a la comunidad, no restrictivo, donde pudiesen participar niños, jóvenes, adultos, adultas mayores. Nuestro eje más importante tiene que ver con la comunicación, y
con el encuentro con el otro, en donde lo diverso es un crecimiento para todos. Es muy interesante este tipo de experiencias porque implican un trabajo colectivo, no solamente con la comunidad, es en la comunidad. Bueno, estas 3 experiencias, junto con otra más, completan una serie audiovisual que se llama Arte en Contexto, que está en la plataforma de la universidad y que rescatan estas experiencias, que son todas experiencias que se hacen en el marco de proyectos de extensión universitaria. En los últimos años en la Argentina se puso en debate el rol tradicional de la extensión universitaria y se revalorizaron sus funciones como dispositivos políticos pedagógicos, tanto para los trayectos formativos como en relación con la investigación. La articulación, extensión, formación, investigación genera nuevas lecturas e interpretaciones sobre la vinculación entre universidad y territorio. Cuando hablamos de territorios, no hacemos referencia a espacios físicos, sino a un entramado complejo de actores, relaciones sociales, saberes populares, tradiciones culturales. La resignificación de la relación universidad y territorio debe darse desde una perspectiva dialógica que anule una mirada unidireccional, jerárquica, subalternizante, en la que los saberes válidos de la universidad bajan, entre comillas, a la comunidad. Por el contrario, esta perspectiva nos obliga a resaltar la diversidad de la experiencia humana y recuperar la mirada de las y los sujetos implicados en esas prácticas, en su devenir histórico, sujetos atravesados, ¿no?, por una historia, un aquí y ahora. Muchas veces el orden social nos es presentado como natural y lógico, sin posibilidades de cambio. La construcción de saberes significativos, críticos y transformadores que deberían producirse en la universidad deben apuntar a desnaturalizar esos sentidos comunes. Esas construcciones fragmentarias y descontextualizadas sobre los territorios y los sectores populares. Para esta tarea, las artes son una herramienta fundamental porque nos permiten poner en tensión y desnaturalizar sentidos. En ese lugar donde el orden social establece identidades, representaciones, funciones y lugares específicos a las y los miembros de una comunidad, la práctica artística tiene la potencialidad para generar nuevos sentidos sobre la experiencia común. En términos de Rancière, esta dimensión política del arte altera la repartición de lo sensible, modifica los lugares de los cuerpos, redistribuye espacios y tiempos. Es una potencia de transformación que disiente con la división policial de lo sensible, lo dado, que percibe ese orden, para poder recomponer sus elementos y así transformarlos, que pone en movimiento representaciones que se encontraban latentes. El arte, en la creación de un espacio y tiempo específico, permite distanciarnos de la experiencia sensorial y posibilitar nuevos modos de sentir. Cito a Rancière en este punto: la actividad política es la que desplaza un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar, hace ver lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso allí donde solo el ruido tenía lugar. En términos similares, Nancy señala que el arte da a sentir una formación del mundo contemporáneo, una cierta puesta en forma, una cierta percepción de sí del mundo. Lo propio del arte sería entonces dar a sentir, permitir una circulación de reconocimientos, identificaciones, sentimientos que nunca están fijos. El arte abre sentidos y otras posibilidades de mundo. Está relacionado con la existencia común, con lo que nos relaciona a unos con otros. Esa existencia en común, él la define tanto en ese estar con, como en ese compartir voces, gestos, signos y formas. A partir de estos lineamientos, un poco de estas concepciones del rol y la dimensión política de las artes, me gustaría comentar la especificidad de esas experiencias artísticas
los modos en que se construyó conocimiento en esas prácticas y por qué esas prácticas tenían una capacidad transformadora, una dimensión política. Esas experiencias promovían un modo especial de habitar el espacio y el tiempo. La fábrica recuperada se transformaba en un espacio para el baile, para la experimentación artística. El hospital psiquiátrico se volvía galería de arte o escenario teatral. La escuela devenía en orquesta, en laboratorio musical. Las prácticas artísticas que se generaban en esos proyectos restauraban competencias iguales para los y las participantes. El paciente psiquiátrico, la vecina, la ciudadana común, esos chicos y esas chicas de los sectores populares corrían o se corrían a través del arte desde esos lugares asignados como naturales para estar en otro lugar, ocupar otro lugar. La práctica artística los vuelve, porque algunos de esos proyectos aún, bueno, en el contexto de pandemia no, pero siguen vigentes, los vuelven sujetos activos, productores y productoras de sentido, sujetos de derechos culturales, son prácticas que entienden el arte como un derecho humano. Las experiencias propiciaban un tiempo y un espacio nuevo que desnaturalizaba representaciones, redefinía identidades, lugares y situaciones. Los pacientes, por ejemplo, en el hospital psiquiátrico, el Borda es un hospital, es un manicomio, ¿no? Hay pacientes internados allí, que viven allí, que están prácticamente abandonados por sus familias. Hay otros pacientes que van a una especie de hospital de día, viven en sus casas, pero transitan durante una determinada cantidad de horas diarias el hospital. Estos pacientes que eran escuchados como casos clínicos o casos con sus patologías o pensados desde la representación de la enfermedad, sabemos todos los estigmas que carga ser un paciente psiquiátrico, entre comillas un loco, adquirían una identidad y una voz nueva a partir de sus textos, sus movimientos, sus producciones visuales. La experiencia artística les permitió transitar espacios antes desconocidos o vedados, porque no eran parte o no formaban parte de su destino natural. Los jóvenes de los sectores populares tocaron en escenarios legitimados, hicieron música junto a músicos profesionales. El hospital, la fábrica, la escuela se convierten en espacios de ficción, en espacios de goce, en espacios de juego. Quienes no pueden bailar, bailan. Quienes no apenas eran oídos, como dice Rancière en ese sentido, apenas su voz se escuchaba como ruido, son oídos en su dimensión poética, adquieren voz. Quienes no conocían un instrumento antes de llegar a la orquesta, empezaban a imaginarse un futuro desarrollando esa práctica. En esas experiencias, las prácticas, el arte, la práctica artística construye tramas de sentido colectivas a partir de recuperación de saberes y memorias. La danza comunitaria en la fábrica o en el centro de detención clandestino restauraba la memoria de las y los desaparecidos en esos espacios, recuperaba y resignificaba la memoria histórica y la memoria política de la Argentina. La ficción teatral que hacían en el taller de teatro en el Borda permitía recuperar la propia historia individual, la historia anterior a entrar en ese espacio, ¿no? Recuperaban sus oficios y sus saberes, o les permitían imaginar espacios otros, aún afuera posible. La característica del paciente psicótico tiene que ver con que construye un puro adentro esa enfermedad, ¿no? La posibilidad que se les brindaba en estos talleres les creaba las condiciones para imaginarse un afuera, ¿no? En un universo o en un espacio tan cerrado, el arte permitía como borrar los límites geográficos y conectarse con ese afuera, vedado por la situación de manicomialización. Estas experiencias generaron vínculos amorosos e intergeneracionales, los pacientes restauran vínculos familiares, los familiares participaban
de las muestras de arte, participaban de los dispositivos de arte en este espacio de arte en espera. No solamente se hacía arte con los pacientes que esperaban ser atendidos, sino que los familiares hacían parte de estos talleres que se pudieron ver en el videíto, donde después los trabajos eran colgados en las paredes del hospital. Ese espacio les daba una conexión nueva con sus familiares, ¿no es cierto? Por eso era tan importante, y en ese pequeño video el subdirector rescata un poco esta reconfiguración que se hace no solo del paciente en el lugar, sino del paciente al interior del vínculo familiar. Las experiencias producen un vínculo orgánico y dialógico entre universidad, comunidad y territorio. Son prácticas transformadoras para todos, para docentes, para estudiantes, para la comunidad, y son prácticas que se construyen desde la comunicación y el afecto. En ese diálogo de saberes, lenguajes y culturas, toda la comunidad universitaria se enriquece y transforma. El conocimiento reclama la reflexión crítica de cada uno sobre... me confundí al leer una cita. Estas prácticas generan conceptualizaciones y metodologías, promueven modelos innovadores de producción de conocimientos. El conocimiento no se propone como un punto de llegada ni como una mera transmisión de saberes, sino que es una construcción dinámica, colectiva, que no se cierra, que no es acabada, que se construye en la cotidianeidad del vínculo con esos actores, ¿no? Son saberes situados, históricos, y son saberes significativos para la comunidad y que trascienden los saberes hegemónicos y legitimados. La relación arte y territorio nos enfrenta al desafío de generar un modelo de universidad comprometida con las relaciones, con las realidades de las comunidades y abierta a discursos, saberes y epistemologías que históricamente no han tenido lugar en nuestras casas de estudio. En la relación arte y territorio se desplaza el lugar tradicional de producción de conocimiento, el aula, a la fábrica recuperada, a la escuela, al hospital, a las organizaciones sociales, a los sectores populares. La integralidad de las funciones de formación, investigación y extensión no solo deben resignificar las formas de construcción de saberes, los modos de investigación y de creación artísticas, sino también las formas de vinculación con las y los actores que no son parte de la universidad, ¿no? La integralidad no solo pasa por las funciones, sino también por los vínculos entre actores de la universidad con esos actores que han sido excluidos de la formación universitaria. En el hacer artístico con otros, otras y otras, se transforman sentidos e imaginarios, se construyen y reconstruyen identidades colectivas. El arte no solo nos brinda un instrumento privilegiado para tensar los sentidos de la formación y la investigación, sino también que nos permite desarrollar competencias políticas para la transformación social. No sé si tengo tiempo, quisiera leer un texto que surgió de uno de esos talleres. Ok. Si podemos, lo dejamos para las preguntas. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. La verdad es que veo muchísimos puntos de contacto que me encantaría que podamos retomar hacia el final de la intervención de Fabián. Muchos puntos de contacto ya con la exposición de Bradley desde una perspectiva también, digamos, de los proyectos que mencionaste. Ahora le vamos a dar la palabra a Fabián Cabaluz. Fabián es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, magíster en educación, pedagogías críticas y problemas socioeducativos de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Es profesor de historia, geografía y educación cívica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Actualmente se desempeña como docente e investigador de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, como docente en la Universidad de Chile y como coordinador, como les conté al principio, del grupo de trabajo CLACSO en Pedagogías Críticas Latinoamericanas y Educación Popular. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo de pensamiento pedagógico en América Latina, en historia de la educación popular y en historia del currículum educacional chileno.
Bueno, Fabián, te agradecemos tu participación aquí y te dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias, Damián. Muchas gracias también a, a Bradley y a Cecilia, que creo que las intervenciones han sido del todo relevantes y nutritivas para la reflexión de la mesa. Parto por saludar a todos, a todas, a todes y agradecer particularmente a quienes están trabajando y organizando este quinto encuentro internacional de investigación en arte. Todos sabemos que mantener el trabajo y la actividad académica, la reflexión, los espacios formativos en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo es del todo dificultoso, ¿no? Y en ese marco, los esfuerzos y el trabajo que hay detrás de todo este encuentro para poder desarrollarlo de la mejor manera posible, creo que es algo que tenemos que agradecer, que tenemos que visibilizar y que tenemos que relevar, ¿no? El trabajo y las reflexiones que yo les iba a compartir en esta ponencia fundamentalmente se centran en lo que se ha denominado como la praxis artística y sus contribuciones, le puse así como praxis artística y sus contribuciones a las prácticas educativas contrahegemónicas. Fundamentalmente son resultados de una investigación que estamos recientemente terminando y que está asociada al estudio en profundidad de la obra de uno de los principales filósofos de la praxis en América Latina, que se llama Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez, para quienes lo conozcan o para quienes no hayan tenido alguna vinculación con su obra, es un filósofo que vivió prácticamente durante todo el siglo XX, de 1915 al 2011, y desarrolló inicialmente todo un trabajo de carácter literario en la década del 30 en España, ¿no? Él, de origen español, militante republicano, vinculado con las organizaciones socialistas, comunistas, libertarias, con el bando republicano, y va a desarrollar durante toda la década de los 30 un trabajo vinculado a la producción literaria, ¿no? Desde poesía, narrativa, escritura de prensa, estuvo dirigiendo prensa, prensa, digamos, política, que estaba vinculada con el bando republicano, y en el contexto de la Guerra Civil Española y sobre todo del avance del franquismo, bueno, Adolfo Sánchez Vázquez junto con miles de otros intelectuales, militantes y sujetos, digamos, republicanos de España van a sufrir la migración y la solidaridad particularmente de Lázaro Cárdenas y del gobierno de México, ¿no? Entonces se va a radicar en México desde el año 39 y va a vivir ahí hasta el 2011, que es el año en el que muere. Bueno, lo interesante de Sánchez Vázquez es que desde la década de los 50 empieza a producir una cantidad de textos impresionantes vinculados al campo de la estética y de la teoría del arte, ¿no? Y en esa línea, o tratando de retomar algunas de las contribuciones que desarrolló Sánchez Vázquez en sus reflexiones sobre la estética y la teoría del arte, es que queríamos inicialmente reivindicar cuatro tesis que son como contribuciones que yo creo que son, y que dialogan por supuesto con las presentaciones que hizo Bradley y Cecilia, ¿no? Pero son contribuciones para pensar tanto la educación popular, las pedagogías críticas y la vinculación con el medio entre la universidad y las comunidades y los territorios, ¿no? Entonces, la primera tesis que me interesa como subrayar es la tesis que consiste en sostener que en el fondo la praxis artística remite permanentemente a una actividad humana que articula en un movimiento, digamos, sistemático, actividad teórica y actividad práctica, pero que esta actividad está destinada principalmente a satisfacer necesidades vitales, ¿no? Necesidades vitales que no necesariamente están vinculadas con la producción de objetos prácticos o utilitaristas, sino que necesidades vitales asociadas, por ejemplo, a la creación, a la expresión y a la comunicación humana. Esa yo creo que es una primera tesis ahí que me gustaría dejarla puesta sobre la mesa. La segunda tesis consiste en que la praxis artística permite también el desarrollo de la capacidad creativa y transformadora del ser humano, y en este sentido posee enormes potencialidades para oponerse al trabajo alienado, para oponerse al trabajo, digamos,
capitalista que se va a caracterizar por mutilar y aniquilar la dimensión creadora del ser humano, por deshumanizarlo, por cosificarlo, por mercantilizar su vida, transformar al trabajador, al productor, directamente en una mercancía, pero también por mercantilizar una serie de dimensiones asociadas a su vida. Y en este sentido, bueno, la praxis artística tendría una suerte de posibilidad o de potencialidad en avanzar a contrapelo de las lógicas del capital, ¿no? Y de las lógicas de la alienación, de las lógicas de la deshumanización de las sociedades contemporáneas. En este sentido sería como una suerte de dimensión humana con potencialidad de resistencia. Tendría todas las características para poder impulsar prácticas de oposición y de resistencia frente a la alienación. Segunda tesis. La tercera tesis es que la praxis artística, si bien cumple funciones estéticas, no cabe duda de eso, ¿no? También cumple funciones cognitivas, es decir, permite comprender la realidad social desde perspectivas que no necesariamente pueden ser abordadas por las ciencias o por otras disciplinas vinculadas, no sé, a la ciencia social, a la filosofía o a la humanidad, ¿no? En este sentido, la praxis artística posibilita conocer dimensiones y formas de la experiencia humana que en general han sido poco abordadas por otras formas de conocimiento, ¿no? En esta clave, la praxis artística sería fundamental para poder complementar la capacidad de comprender la realidad desde aristas, digamos, no necesariamente que son como contribuciones asociadas al campo científico, filosófico o de otras disciplinas de las humanidades. Y la cuarta tesis ha consistido en sostener que la promoción del arte no puede reducirse, porque Sánchez Vázquez también tiene, sobre todo en la década de los 90, un conjunto de textos centrados en la educación estética y la educación artística, y aquí va a sostener esta idea de que la promoción del arte no puede reducirse particularmente a la democratización del acceso a las grandes obras producidas por artistas excepcionales, que son como dos grandes reivindicaciones que va a sostener en periodos anteriores, ¿no? La idea de que la educación artística tenía que facilitar el acceso a la gran creación, a la pluralidad de obras creadas por la humanidad, pero aquí va a desarrollar una serie de cuestionamientos a esa perspectiva, señalando que eso no es suficiente, porque también se va a reproducir ciertas lógicas de consumo pasivo y contemplativo por parte de quienes como recepcionan la actividad artística. Entonces, de lo que se trataría, por un lado, es de avanzar en la promoción del arte como actividad colectiva de los pueblos y las comunidades, reivindicando la poesía, la canción, la música, la pintura, la danza, etcétera, 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 y por tanto relevando la multiplicidad de dimensiones asociadas a la creatividad popular, pero por otro lado, en la relevancia de socializar la creación artística, no de socializar el acceso a la producción artística, sino que de socializar en este sentido herramientas que permitan que las comunidades, que los pueblos, que los territorios, etcétera, puedan potenciar la actividad humana creadora. ¿Sí? Entonces, ahí están primero las 4 tesis, y me gustaría cerrar esta pequeña reflexión sobre Sánchez Vázquez con una cita en la que refiere a cómo se articula desde su perspectiva la praxis artística con lo que él va a denominar la praxis revolucionaria, ¿no? O una praxis liberadora. Cito: entiendo que la poesía y la militancia revolucionaria son, en cierto modo, dos manifestaciones de una misma necesidad del ser humano: la necesidad de crear, de transformar. Creación o transformación que implica naturalmente la destrucción de aquello que se opone a esa creación. ¿Sí? Y hasta ahí dejo con Sánchez Vázquez para poder bosquejar y poder retomar algunas contribuciones de estas tesis para pensar tanto la educación popular como las pedagogías críticas y probablemente algunas de las dimensiones de esta vinculación entre la universidad y las comunidades, ¿no? Sin duda que hay una primera cuestión que es súper importante de señalar, y es que, bueno, las pedagogías críticas, la educación popular han puesto énfasis siempre en la importancia de la praxis, ¿no? Una educación emancipatoria tiene que
articularse con el movimiento de la práctica, la teoría y la práctica de manera sistemática, y cuando uno revisa diferentes propuestas de métodos pedagógicos, metodologías de alfabetización, de posalfabetización, etc., se encuentra que permanentemente en esos métodos que articulan teoría y práctica, la dimensión artística es un componente, digamos, fundamental, ¿no? Se podría analizar, por ejemplo, el método psicosocial de Paulo Freire y todo lo que tenía decía relación con ese primer momento para problematizar la realidad, la importancia de la imagen, ¿no? Una imagen que graficara una situación experiencial, un problema que vivía una comunidad, para poder empezar desde ahí la reflexión y la posibilidad de leer y comprender el mundo, ¿no? La importancia, en segundo lugar, de que los espacios educativos sean capaces de potenciar la formación integral y omnilateral. Esto también es una cuestión, digamos, transversal a los planteamientos de las pedagogías críticas, y que dice relación con que una educación transformadora no puede ser particularmente racionalista, cognitiva, ni enciclopédica, mucho menos memorística, ni nada por el estilo, sino que tiene que tratar de impulsar también otras dimensiones del ser humano, ¿no? Lo corporal, lo sensible, lo afectivo, lo productivo, etc. Y en tercer lugar, o una tercera como idea introductoria asociado a esto que salía de Sánchez Vázquez, es que es importante enfatizar en que la praxis artística es una necesidad humana, y que por tanto defender y promover la praxis artística es una defensa de las necesidades creativas, expresivas y comunicativas de los sujetos, las comunidades y los pueblos, lo que en escenarios como el que estamos viviendo, atravesados por una multiplicidad de crisis, ¿no? Al parecer toma relevancia. No se puede entender cómo muchos, digamos, millones de personas están atravesando el confinamiento, si no es gracias a la compañía de algún tipo de expresión artística. Una segunda gran idea, en términos gruesos también, dice relación con que tanto el arte como la educación popular deben colaborar, y aquí hay una idea como fuerte que yo creo que se vincula con lo que también plantearon tanto Bradley como Cecilia, una preocupación por contribuir en los procesos de concientización de los sujetos, las comunidades, los pueblos, y podríamos seguir, ¿no? Las naciones oprimidas, entonces. Y esta idea de la concientización implica permanentemente dos grandes cuestiones. Por un lado, reconocer que la concientización no puede reducirse a una dimensión racional cognitiva. Por tanto, la conciencia crítica no se agota en la comprensión racional de la realidad, sino que más bien remite a la complejidad de la experiencia humana y sus procesos históricos, es decir, incluye la sensibilidad ética, política, estética, y el compromiso concreto con procesos organizativos y de luchas sociales, no entre otros elementos. Por tanto, la praxis artística, así como la educación, serían relevantes para desarrollar procesos de desarrollo de la conciencia crítica de los sujetos y las comunidades. Pero a su vez, el asumir que los procesos de concientización o de desarrollo de la conciencia crítica, o sea, es importante asumir que la concientización se desarrolla en dos momentos, ¿no? Dos momentos que son reiterativos, uno se encuentra que aparecen en gran parte de las reflexiones, tanto educativas como de la filosofía latinoamericana, un momento de negación o un momento de rechazo, de denuncia, de oposición con respecto al estado actual de las cosas, y un momento afirmativo que avanza en proponer, en prefigurar, en anunciar o en anticipar el nuevo tipo de sociedad, de relaciones sociales que se quiere construir, ¿no? Esto es súper importante porque tanto el rol de la educación como el rol de una educación popular, transformadora, etcétera, como el rol que han jugado la arte en procesos de concientización, es como súper clave este movimiento que no es, por supuesto que no es diacrónico, ¿no? Sino que es más bien simultáneo y se articula del momento afirmativo y el momento negativo. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, no sé, en Chile, solo por dar un ejemplo muy cortito, cómo el rol que han desempeñado las artes, que han desempeñado el mundo de los artistas en general, con respecto a la revuelta o la rebelión popular que se viene viviendo desde octubre del año pasado hasta la actualidad,
es clave, ¿no? Es clave lo que han contribuido a los procesos de denuncia y es clave lo que han contribuido también en términos de propuesta con respecto al nuevo Chile que necesitamos. Una tercera idea es que el arte popular en sus procesos de creación colectiva va a generar también múltiples espacios educativos que pueden ser potenciados y fortalecidos por educadores y pedagogos populares y críticos, ¿no? En este sentido, en compañías de teatro, en comparsa, en escuelas carnavaleras, tincus, bandas musicales, arte gráfica, cine documental, colectivos fotográficos, etc., evidentemente hay numerosos espacios de socialización, de herramientas, de uso de técnicas, etc. Hay espacios de autoeducación artística y popular que podrían ser completamente fortalecidos y robustecidos por espacios como las instituciones universitarias, ¿no? En este sentido, el impulsar procesos en el cual se socialicen herramientas, se colabore, por ejemplo, con aprender a tocar ciertos instrumentos, elaborar ciertos guiones, diseñar afiches, elaborar pinturas murales, sea lo que sea, son contribuciones para estos procesos como de autoeducación que se van dando las diferentes expresiones de arte popular. Una cuarta idea es que en el fondo la producción artística asociada al cine, la literatura, el teatro, la pintura, etcétera, deberían ser incorporadas también como recursos de aprendizaje en espacios de formación de profesionales vinculados a las ciencias sociales, las humanidades y la educación. En este sentido debemos lograr superar la lógica de la bibliografía y el formato textual como único soporte o como soporte privilegiado para quienes pretenden comprender y transformar la realidad, ¿no? Educar y educarnos desde el arte debería ser un desafío también, debería ser un desafío que también atañe a las ciencias sociales y las humanidades, sobre todo haciéndonos cargo de esta tesis de que en el fondo la praxis artística tiene una función cognitiva también. Y finalmente, termino, me queda un minutito, es importante colaborar con el rescate, la reivindicación y el desarrollo del arte y la creatividad popular. Desde las universidades públicas y las instituciones educativas se puede colaborar con la producción, preservación, difusión y socialización del arte popular. Este trabajo es importante impulsarlo desde las áreas de vinculación con el medio de nuestras universidades y, por supuesto, recordando el principio de la bidireccionalidad de todo proceso educativo, es decir, reconociendo que tanto los docentes como las instituciones universitarias tienen mucho que aprender del arte y la cultura de los pueblos y las comunidades. Con eso me quedo, Damián. Muchas gracias. Perdonen, estoy con problemas de conectividad. Espero me estén escuchando. Les decía, bueno, estoy muy contento de haber podido escucharlos a todos y a todas. Tenemos algunos comentarios y querría agradecer, digamos, particularmente a Carla Salas, que nos ha ayudado con esta sistematización. Tony Riquelme nos dice: la educación es un derecho intocable, es irreprobable para cualquier sociedad. Bueno, y Yami Lambert, muy buenos argumentos académicos. Bueno, un saludo para toda la mesa. Marcelo Leighton dice: incentivar a la acción, por eso se necesitan estos espacios para nutrir estas ideas que nos llevarán a otros posibles. Y Maga Sacasa pregunta a Ceci dónde se pueden ver los trabajos completos realizados por la universidad con sus alumnos. Bueno, yo lo que quería proponerles ahora, tenemos muy pocos minutos más para terminar esta mesa, es una intervención de no más de 5 minutos a cada uno de ustedes. Yo les quería decir que a mí me parece que todas las intervenciones han atravesado un hilo común desde mi punto de vista, desde diferentes teorías, con diversos anclajes conceptuales, pero en una misma línea que tiene que ver, por un lado, con ampliar una idea de artes y de cultura, y con pensar que, decía, por ejemplo, Cecilia, ¿no? que las artes están llamadas a cumplir un rol de desnaturalizar los sentidos, y yo me preguntaba si esto no estaba muy ligado a lo que
Bradley nos decía en relación a crear en las universidades, en nuestras universidades, obreros del proceso, ¿no? O sea, si nosotros, nuestros artistas, aquellos que estamos formando, de alguna manera la universidad no tiene la obligación de formar estos obreros del proceso, ¿no? Y recordaba, y siempre que tengo oportunidad lo menciono, porque además es una declaración que surgió en la Universidad de las Artes de Ecuador, que es el Manifiesto de Guayaquil, donde forjamos la idea del derecho a las artes en la educación, y mucho de esto me lo hizo pensar también la última intervención de Fabián, y pensaba que claramente el poder y pertinencia de una universidad pública de artes hoy claramente está y tiene que estar en la posibilidad de socializar estos medios de producción artística para poder producir una transformación social. Bueno, en esa línea me interesaría si pueden ampliar cada uno 3 minutos más de intervención. ¿Con quién comenzamos, Damián? En el mismo orden, Bradley, contigo. Ya, listo. Bueno, lo único que quisiera agregar que no dije era justo esa idea de vínculo. O sea, a mí me parece, yo siempre regreso al trabajo de Coria por la forma en que él plantea esa noción de vínculo con la comunidad, y creo que tiene mucho sentido si lo pensamos con el concepto de la producción artística o con la práctica artística, y sobre todo con el pensamiento que incluimos en ese diálogo al pensamiento de Juan García Salazar, porque escribía libros Juan García, pero él insiste constantemente en que no es escritor, ¿no? Sino obrero del proceso. Y creo que, por un lado, eso nos señala, como yo decía en la ponencia, su posición ética, su decisión de alejarse de los mecanismos de poder, pero también señala cómo el poder se ha apropiado de ciertos mecanismos y cómo las comunidades resisten a eso, ¿no? En otro texto con Ana Carrillo, nosotros hacemos como la pregunta de si tal vez debemos dejar de hablar de artes y comenzar a hablar de creatividades, si debemos usar otro nombre. Y me parece que Juan García efectivamente nos responde con su noción de ser obrero del proceso, ¿no? Porque realmente lo que señala Cecilia y señala Fabián es ese gesto humano que es una parte intrínseca del ser humano de tener que conectarse con las sensibilidades, de narrar, de representar lo vivido, de representar y narrar lo que uno experimenta. Y claro, eso es lo que llama Juan García el proceso, ¿no? Y cuando hablamos de la escritura o las artes plásticas, a veces esas comunidades se sienten un poco alejadas de esas nociones porque nunca han sido incluidas en esos conceptos. O sea, sabemos que el arte de cierta forma ha sido excluyente, entonces hay que ir abriendo eso. Y me parece que lo que nos presenta Yecoria en ese sentido es justamente una forma, digamos, casi macroestructural de revertir eso, porque se parte desde la perspectiva de los excluidos. O sea, la estructura que él propone es justamente una en que el sector popular de la sociedad salvadoreña, en el caso de él, sea el sujeto histórico que va a decidir cuál es la agenda de investigación de la universidad. Para nosotros en el campo artístico, eso sería ir a las comunidades, ver cómo interactúan con las artes, cuáles son las narrativas que tienen sobre las artes, y a partir de ahí comenzar nuestra agenda de investigación, ¿no? Porque y creo que nosotros ya tenemos como las bases apropiadas, adecuadas para ese trabajo, porque ya nosotros hemos planteado política, y eso está en el manifiesto de Guayaquil que señala Damián, que la producción artística o la producción creativa ya es producción de conocimiento. O sea, a pesar de que no sea científica, según los parámetros del modelo más eurocéntrico, nosotros creemos que esa producción sí es producción de conocimiento. Entonces, ahí ya tenemos como una buena base para ir rompiendo esas fronteras, dejar que la comunidad entre y cambie la estructura de cómo nosotros pensamos. Y bueno, eso digo porque ha sido la experiencia que
junto con Carrillo, todos los estudiantes que han participado en estos proyectos, cuando hemos ido a los barrios, en una asignatura que tenemos que se llama Laboratorio en la Comunidad. Los estudiantes regresan y dicen, bueno, hay que repensar cómo pensamos la música, porque vamos con esa noción de la música y vamos con una idea de que vamos a dar talleres de música en la comunidad, y regresamos con esa anunciada de la comunidad de que ese tipo de música no les sirve, que ellos necesitan otra conceptualización de la música. O sea, ahí es donde hay que ir rompiendo esas estructuras tan rígidas y a veces conservadoras, ¿no? Bueno, para dar una intervención más sin preparar, eso es lo que quisiera decir en el tiempo que me queda. Muchas gracias, Bradley. Ceci. Bueno, primero contesto a la pregunta. La serie de Arte en Contexto la pueden ver en la plataforma Las Artes Conectan. Ponen lasartesconectan.una.edu.ar, que es una plataforma que creamos en el contexto de pandemia para justamente, como decía Fabián, armar un espacio de encuentro con la comunidad, ¿no? Con la idea de que las artes pueden ser un instrumento de conexión en estos tiempos de aislamiento, ¿no? Entonces, ahí se colgaron las producciones que se hicieron, que ya estaban hechas por el Centro de Producción Multimedial, como esta. Este proyecto se hizo en el marco de una convocatoria que se llamó La Universidad se Proyecta, como otros contenidos audiovisuales que se hicieron específicamente para acompañar o para dar algunas herramientas para hacer arte en casa o para cuidarse en casa en el contexto de aislamiento. Yo creo que con respecto a esta pregunta que dice cómo es posible cambiar los formatos académicos para la inclusión de discursos artísticos, yo creo que la universidad debería incluir en sus planes curriculares estas experiencias en territorio. Hay algunas experiencias en Argentina donde las prácticas de extensión se han curricularizado y son parte, digamos, del plan de estudios que los estudiantes y las estudiantes tienen que hacer obligatoriamente. De hecho, el taller que comentábamos de danza comunitaria empezó siendo un taller de extensión, pero hoy es una cátedra que se dicta en la universidad, es una cátedra que toman las estudiantes como una materia regular de su plan de estudios, pero también está abierta a personas que no están cursando las carreras regulares de la universidad. Entonces, a mí me parece que en las experiencias de universidades donde se han curricularizado las prácticas de extensión, los resultados han sido sumamente interesantes porque estas experiencias en territorio modifican todas las percepciones y las configuraciones y las representaciones respecto de los sectores populares, ¿no? Y transforman, no solamente transforman, cuando decimos que estas experiencias transforman a quienes hacen arte, también transforman a los estudiantes y cuando ellos vuelven a la universidad, vuelven con otra cosa en la cabeza, vuelven transformados, vuelven atravesados su cuerpo por esa experiencia con las otras y con los otros. Y esto que decía Bradley, donde, claro, los estudiantes van con un proyecto y con una idea en la cabeza de lo que tienen que hacer y después vienen con unas ideas totalmente transformadas porque se dan cuenta de que eso que pensaban no tenía sentido en el contexto y en el marco del trabajo comunitario, ¿no? Justamente me parece que eso es lo que enriquece mucho las prácticas pedagógicas de estas experiencias, que el conocimiento no se cierra y no se acaba, y si hay que ir para atrás y repensar todos los modelos y todos los esquemas,
se debe hacer y es totalmente válido, y en ese repensar y resignificar es donde aparecen como las nuevas ideas, como los nuevos sentidos. Entonces, creo que una idea de curricularizar algunas de estas prácticas que se hacen en el territorio y hacer que todas y todos los estudiantes atraviesen por esa experiencia, a mí me parece que generaría y transformaría mucho hacia adentro a las universidades, ¿no? Creo que Bueno, eso. muchas gracias, Ceci. Fabián, para cerrar. Sí, bueno, dos cosas muy breves para que respetemos los tiempos. Solo, en primer lugar, como resaltar esta idea que yo creo que también es como un llamado de contexto al que creo que nos hacía invitación también la reflexión de Bradley al inicio, y es que estamos atravesando por una crisis durísima, ¿no? En América Latina la crisis está pegando con una brutalidad que no sé si habíamos visto en los últimos años, y sin duda que el contexto de crisis es tierra fértil, creo yo, para el desarrollo de la crítica, del pensamiento crítico, de las prácticas contrahegemónicas. Y en este sentido, todo lo que se viene sosteniendo en la mesa es la importancia de una universidad que desarrolle vínculos territoriales, vínculos comunitarios, una universidad que demuestre una disponibilidad ético y política de apertura hacia los saberes, hacia las experiencias, hacia las memorias de los barrios, de los territorios, que se disponga a dialogar y no necesariamente a ejercer el monólogo. Son cuestiones que son fundamentales, ¿no?, para avanzar en prácticas contrahegemónicas, poner el acento en lo colectivo, en lo dialógico, en la creación, no sé, me da la impresión que por ahí hay una lista que me gustaría resaltar. Y lo segundo está asociado con la pregunta y el comentario de esto de la idea del arte como un derecho, ¿no? Y yo creo que sin duda que esa es una de las cuestiones así que a propósito incluso de lo que salía, de lo que traía de Sánchez Vázquez, en la idea de que si es que el arte está asociado a la satisfacción de la necesidad de la creación, de la expresión, de la comunicación del ser humano, efectivamente es un derecho, no se le puede negar al ser humano, no nos podemos negar como sujeto humano a ninguno de los integrantes de nuestras comunidades el derecho de satisfacer la necesidad de la comunicación, de la expresión y de la creación, ¿no? De lo contrario nos estaríamos precisamente cosificando a nosotros mismos. Y en esa misma línea creo que también en la misma clave habría que entender que el arte también es un deber que en el fondo como sociedad no estipulemos que no pueda criarse ningún niño, ninguna niña, ningún joven sin tener estas herramientas para poder crear, para poder transformar el mundo a partir del arte, ¿no? Entonces eso, yo hasta ahí lo dejaría también, y agradezco a la mesa, por supuesto, por toda la intervención. Bueno, yo también, para cumplir con los tiempos, y sabemos que ahora siguen con una agenda muy nutrida en estas jornadas, quiero dejar un saludo muy especial a la Universidad de las Artes de Ecuador, nuestro acompañamiento, nuestro apoyo, nuestras felicitaciones por este maravilloso encuentro, y por supuesto a Cecilia, a Bradley y a Fabián, porque nos han traído unas líneas de debate que creo que nos obligan a generar nuevos encuentros de este tipo, que ojalá pronto puedan ser también presencialmente. Sabemos que todas estas luchas requieren la puesta del cuerpo y tenemos que darle mucho más espesor que el de las pantallas. Así que nuevamente gracias, un saludo muy afectuoso desde Argentina y nos seguiremos encontrando.